Buenos días para todos y para todas. Estamos en este viernes 5 de agosto, víspera de la fiesta patronal de nuestro pueblo El Salvador. Quiero enviarle un saludo desde Quetzaltenango, aquí en la ciudad de Xelajú. Estamos transmitiendo este programa. Quiero enviarle un saludo a toda la gente de El Salvador, dentro y fuera del país, que seguramente un día como hoy recuerdan a nuestro país, recuerdan la tradicional bajada, aquella tradición que algunos le llaman la bajada del Colocho. En ninguna parte que yo conozca de nuestro continente americano, la gente le dice con confianza a Jesús el Colocho. Pues en el país, El Salvador, claro, así le decimos a Jesús en esta precisa bajada del 5 de agosto, le decimos el Colocho. Entonces la gente se pregunta, ¿vas a ir a la bajada? Que la bajada no es otra cosa más que aquella repetición de la escena de la transfiguración, cuando Jesús es paseado por las calles de San Salvador con un color celeste, rosado, amarillo, azul, y hay un monumento, le llaman, donde está un gran mundo, y de repente ese Jesús lo descienden, se esconde en ese mundo, y se le cambia la ropa por una blanca, y cuando sube con la ropa blanca, a eso se llama la transfiguración. Así lo ha hecho este país durante muchísimos años, y hoy es la fiesta de esta bajada del Colocho. El Colocho es nuestro Señor Jesús. El saludo pues para todos y para todas. Hoy vamos a comenzar una nueva homilía, una homilía que es dolorosa, es una homilía lamentable, porque es la homilía del 21 de junio de 1979. Para los que no sepan de nuestra historia, deben saber que el día 20 de junio de 1979 fue asesinado el padre Rafael Palacios en la 8ª avenida de Santa Tecla. Tristemente, el padre Rafael Palacios presentía, sabía que sus horas, no días, sus horas estaban contadas, porque el padre Rafael Palacios se había dado cuenta que habían asesinado a un militar y a él le habían amenazado que por haber asesinado a ese militar, él las iba a pagar, y fue a hablar con Monseñor Romero. Ahí lo describe Monseñor y dice: el padre Rafael Palacios, temo por mi vida, porque ahora que han asesinado a este militar, pueden saciar su venganza en mí. Y así fue. Ahí en la 8ª avenida fue asesinado el padre Rafael Palacios. De esto nos habla Monseñor Romero en esta homilía. Una homilía muy enérgica, por supuesto, muy fuerte, muy dura. Pero ese es nuestro Monseñor. Monseñor Romero, acompañado solo por el obispo de Santiago de María, Monseñor Arturo Rivera y Damas. El resto de obispos brillan por su ausencia, y Monseñor es acompañado por este obispo de Santiago de María y por sus sacerdotes. Oigamos a Monseñor. Estimado señor obispo de Santiago de María, Monseñor Rivera, queridos hermanos sacerdotes de la arquidiócesis y de las diócesis hermanas, gracias por compartir con nosotros este dolor. Queridos hermanos, la voz de la sangre
es la más elocuente de las palabras. Por eso esta cátedra se siente solidificada por el testimonio de la sangre que en esta catedral se ha hecho ya casi una voz ordinaria. Aquí se ha desparramado sangre del pueblo, sangre de sacerdotes. Desde esta catedral hemos tratado de interpretar el lenguaje de tanta sangre derramada por nuestro país, en las montañas, en las calles de nuestras ciudades y de nuestras carreteras, en las playas. ¿Dónde no se ha regado la sangre que esta catedral, intérprete de ese lenguaje de dolor y de angustia, trata de hacerlo un mensaje de consuelo y de esperanza? Hoy, en la catedral, es la sangre de un sacerdote la que está clamando. Rafael Palacios dio su vida, no solo ayer cuando caía acribillado en una calle de Santa Tecla, sino que desde que comenzó esa vida ya era sentida para Dios. Allá en el cantón Talcualuya de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz, el 16 de octubre de 1938, nacía de don Rafael y doña Concepción. Cariño de hijo y de padres que se mantuvo siempre fiel, como una inspiración y una garantía de que Rafael siempre caminó por el camino de la bondad, el sentido de la familia. Se trasladaron a Suchitoto, que fue para Rafael y para sus hermanos aquí presentes como el pueblo de adopción. Sacerdote también en las parroquias de Tecoluca y de la catedral en la diócesis de San Vicente, y luego aquí en la arquidiócesis, en Santa Tecla, en Ilopango y últimamente en San Francisco de Mexicano. Toda esa larga trayectoria puede decir de Rafael Palacios que se trata de una vida caracterizada por la rectitud, por el afán del estudio, por la verdad intransigente, tal vez hasta la exageración. Y esto es lo que ha hecho de él la víctima que hoy recogemos, el quinto sacerdote asesinado en nuestra diócesis. Lo recogemos con el mismo respeto y cariño con que hemos recogido a los otros sacerdotes y con que nos hemos inclinado al dolor de tantas y tantas, ya incontables, muertes por asesinato. Es grave el acontecimiento que estamos celebrando, no solo por tratarse de un sacerdote, que esto ciertamente lo hace inconcebible en un pueblo que se dice cristiano, sino porque esa sangre clama desde la profundidad, y esta mañana nos invita a escuchar en ese mensaje de la sangre estas tres ideas. Una revelación del misterio de la iniquidad. Segundo, una revelación del misterio de la fidelidad a Jesús. Y tercero, recojamos también un mensaje de esperanza para nuestro pueblo.
Ante todo yo miro en el asesinato del padre Rafael que la voz de su sangre denuncia la iniquidad en nuestro pueblo, el pecado, la manifestación más elocuente, lógica del pecado es la muerte. Por el pecado entró la muerte, dice la Biblia. Pero cuando la muerte se conecta tan directamente con el pecado, que es una desobediencia criminal al quinto mandamiento, no matarás, se ve claro que el pecado y la muerte son misterios de iniquidad. En su silencio de muerto, el padre Rafael denuncia el pecado del mundo, pero también, diré con respeto, denuncia el pecado de la iglesia. Y también diré con sinceridad su propio pecado personal. El pecado del mundo en primer lugar, y la iglesia está para continuar como Cristo denunciando el pecado del mundo, arrancando, si es necesario, hasta quedar crucificado, el pecado del mundo. Y el pecado del mundo es tan evidente en esta muerte de Rafael que podemos decir que hay allí una violencia estúpida, de una venganza irracional. ¿Por qué una extrema derecha tiene que cobrarse en un sacerdote el supuesto pecado de una extrema izquierda? Esta estructura es pecaminosa. Este mirar a los hombres del país polarizados en derecha y en izquierda nos lleva a entender que hay una crisis muy grave de estructura en nuestro país. Una estructura de pecado, como la dijeron los obispos en Medellín. Una estructura de violencia que mientras no se cambie seguirá cobrando víctimas, ya sea de la izquierda o de la derecha. Es irracional y estúpido cobrarse en un sacerdote lo que se pretende que es culpa de una izquierda. El sacerdote no es de izquierda ni de derecha. El sacerdote está a la altura del corazón para amar a todos. El sacerdote, voz de la iglesia, es amor, que si se coloca por una opción preferencial al lado del pobre, no es para excluir a los que tienen, sino para decirles que no se podrán salvar mientras no se coloquen sintiendo como propia la angustia del pobre y ser ministros del Señor para ser felices, no en una forma egoísta, sino en compartir como Dios comparte su riqueza con todos los hombres. Cobrarse en un sacerdote en una forma tan criminal, tan alevosa, tan premeditada. El padre Rafael, el sábado por la noche me buscaba llevándome una carta donde me contaba la amenaza que el jueves ya le había hecho la UGB. Le había pintado la fatídica mano de la venganza en su carrito. Y cuando ayer, mejor dicho antier, el padre Palacios, que estuvo conmigo dirigiendo una reunión de la vicaría de su parroquia, la vicaría de mexicanos,
Al terminar me decía: hoy que han matado a un militar y yo tengo esa amenaza, algo grave va a pasar en Santa Tecla. Sentía el temor y así fue. Me pareció que era algo exagerado, pero cuando ayer me sorprendía la trágica noticia, pensé qué grave es la situación de nuestra patria. Bien, vamos a dejar hasta aquí este segmento. Qué grave es la situación de la patria. ¿Y por qué la UGB, la Unión Guerrera Blanca, tenía que asesinar a un sacerdote? ¿Qué tenía que ver el padre Rafael Palacios con las acciones de la izquierda? ¿Y qué tenía que saciar su sangre, su sed de sangre, la UGB, esos escuadrones de la muerte fundados por el mayor Roberto D'Aubuisson? ¿Qué tenía que ver el padre Rafael Palacios? Pues esta es la situación de aquel junio de 1979. Vamos a continuar con esta homilía el día de mañana, escuchando a Monseñor, precisamente con esa voz de denuncia profética. Por eso insistimos que Monseñor no solamente es un santo, es que también es un profeta de Dios. Nos encontramos en la segunda parte de su programa, La Misión del Evangelio. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte de su programa La Misión del Evangelio, transmitiendo a través de Radio Latinoamericano, Radio La Chivaza, Radio Cristo Salvador y Radio Vicentina, ahora desde la ciudad de Quetzaltenango, aquí en Guatemala, en un recorrido que hemos hecho ayer por Xetulul, Xocomil, por Aldea El Tulate, por la ciudad de Retaluleu, San Sebastián Retaluleu, y ahora nos vamos a dirigir hacia, Dios quiera, logremos pasar a Chichicastenango, Panajachel, Antigua, y vamos a llegar a la capital, primero Dios. Es la víspera de la fiesta del Divino Salvador del mundo en El Salvador, fiesta que da el título de El Salvador a nuestro querido país. Ayer terminamos de estudiar al profeta Jeremías con ese sueño de que Dios va a perdonar los pecados de ese pueblo tan infiel y que le va a dar la oportunidad a un resto de Israel, a unos poquitos que demostraron fidelidad. Para el resto hay castigo, hay 50 años de exilio en Babilonia. Muchos de esa generación que fue infiel iban a terminar sus vidas muriendo en el exilio, sin patria, sin templo, sin sacerdotes, sin profetas, en el exilio en Babilonia. Hoy vamos a comenzar a estudiar al profeta Nahum. Nahum es un profeta, yo sé que es poco conocido. Es una carta chiquitita de Nahum. Vamos a extraer de él la esencia en el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a leer y después vamos a hablar un poquito quién es este personaje Nahum, uno de los profetas menores. Se le llaman menores porque escribieron poquito, distinto a Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, Ezequiel, que son profetas mayores porque escribieron un montón. Elías y Eliseo hemos dicho que no son profetas escritores, solamente son profetas que vivieron la experiencia, y otros recogieron esas vidas de Eliseo y del profeta Elías. Nahum capítulo 2 del 1 al 7 dice lo siguiente: miren sobre los montes los pies del heraldo que pregona la paz. Festeja tu fiesta, Judá. Cumple tus votos, porque el criminal no volverá a pasar por ti, pues ha sido aniquilado. Porque el Señor restaura la gloria de Jacob y la gloria de Israel. Lo habían desolado los salteadores, habían destruido sus sarmientos. Ay de la ciudad sangrienta, toda ella mentirosa, llena de crueldades, insaciable de despojos. Escuchen látigos, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros rebotando, jinetes al asalto, llamear de espadas, relampagueo de lanzas, muchos heridos, masas de cadáveres, cadáveres sin fin. Se tropieza en cadáveres. Arrojaré basura sobre ti,
haré de ti un espectáculo vergonzoso. Quien te vea se apartará de ti diciendo, desolada está Nínive. ¿Quién lo sentirá? ¿Dónde encontrar quien te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nahum es un profeta que aparece por allá por el año 612 y es testigo, como hemos dicho en otras ocasiones. Los profetas cuando hablan es porque saben entender la realidad, saben interpretar la realidad. Como Monseñor Romero, sabía hablar de la realidad porque la entendía muy bien, porque tenía la luz del Espíritu Santo, por eso no hablaba cualquier cosa. El profeta Nahum está viendo que está surgiendo un nuevo poder, que es el poder de Babilonia, y está destruyendo aquel poder, el poder de Nínive, el poder del imperio asirio. Recordemos que el imperio asirio fue el que destruyó la parte norte del reino de Israel, la capital Samaria y sus 10 tribus. La parte sur de Jerusalén, con la tribu de Leví, había quedado viva hasta que llega Babilonia, y Babilonia va a destruir la parte sur. Pero ahora estamos viendo que Babilonia destruye al que destruyó la parte norte. Y el profeta Nahum saca esas conclusiones. Ah, ustedes, asirios, ustedes, reino de Nínive, destruyeron la parte norte, destruyeron Samaria, destruyeron el reino del norte, Israel. Ahora viene otro y los hace a ustedes, los hace añicos, los hace ceniza. El imperio babilonio destruye a Asiria. Se acabó el imperio de Asiria, ahora queda el imperio babilonio. Y puede ser que algunos estén contentos porque hay un imperio babilonio que destruyó al imperio asiria. Y Nahum dice, no, estas son acciones de Dios para hacer justicia a aquellos que pasan su vida destruyendo y destruyendo. Más adelante, en unos días más, vamos a ver cómo ese imperio babilonio que destruyó el imperio de Asiria menospreció, allá en el fondo menospreció a un nuevo personaje y a un nuevo imperio. Va a surgir el imperio persa, que va a destruir a Babilonia, a ese imperio grande babilonio, que destruyó al imperio asiria. Así que Asiria fue destruido por Babilonia, y Babilonia va a ser destruida por Persia. Así es la vida histórica. Por eso cuando alguna gente en nuestro ambiente celebra y aplaude el imperio de los Estados Unidos, no se equivoquen, no nos equivoquemos. Ningún imperio es para siempre. Todos los imperios tienen fecha de vencimiento. Y ese imperio de los Estados Unidos, que ha quitado presidentes verdaderamente electos por el pueblo, como el de Chile, que ha destruido a Haití. Haití lo tiene hundido en la miseria porque Haití fue el primer país de Latinoamérica que buscó su independencia. Estados Unidos tiene a Haití hecho una miseria. Estados Unidos ha ido a destruir a África, le ha ido a sacar todo el diamante, todo el coltán. Por eso quiere destruir a Venezuela para quedarse con el petróleo. Por eso destruyó a Libia con el mejor presidente de África, Muammar Gaddafi. Por eso fue a destruir a Irak para quedarse con el petróleo. Ese imperio de Estados Unidos hoy está encontrando su tata en China. Ahí está China amenazando por haber llegado la señora Pelosi a Taiwán. Taiwán es China, la isla de Formosa. Esa geopolítica que se mueve de imperio en imperio no tiene eternidad en su interior. Todos los imperios son destructibles. Y Estados Unidos ya no tiene la fuerza que tenía antes. Se va a destruir en cualquier momento. Va a pasar a la historia el imperio de los Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se hizo grande. Porque Estados Unidos y Rusia se partieron en dos el mundo. Y Estados Unidos impuso su moneda, el dólar, para toda la historia, para todo el planeta. Hoy el dólar ya no tiene el mismo valor. Y claro, Estados Unidos ha sido grande porque Estados Unidos fabrica su propia moneda. Él tiene la máquina para hacer dólares. Entonces, los demás países no. Los demás países tenemos que comprar los dólares.
Por eso estamos hundidos en la miseria. Nahum es un profeta que tiene la intención de decirle al pueblo, a ese resto, a ese pueblito, lo que queda del reino de Judá: no se preocupen, no hagan alianzas con los imperios. Ustedes tienen algo más poderoso que ese imperio. Ustedes tienen a un rey de reyes. Ustedes tienen a Dios. Ese es el emperador de ustedes. Y Nahum va a terminar sus días también sin poder convencer a ese pueblo de que sea fiel al verdadero Dios, al que les dijo allá en el monte Sinaí: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los reyes de ese tiempo se creyeron poderosos, se creyeron que nunca los iban a destruir. El rey David se creyó el más poderoso de todos. El rey Salomón se creyó el más poderoso de todos. No pudieron mantener la unidad en su pueblo. Vendrá Jesús, y este sí. Jesús nos va a dar la oportunidad a todos y a todas para que tengamos un solo jefe. De esto va a hablar la canción que vamos a poner al final de este programa. Nahum entonces está burlándose. Esto es lo que está haciendo Nahum, burlándose del imperio asiria, del imperio de Asiria. ¿No que eras tan poderoso, Asiria? Nadie te apoya. Nadie siente lástima por vos, Nínive. Nadie siente lástima por vos, imperio de Asiria. Estás destruida. Se tropiezan con los cadáveres. Hay cadáveres por todos lados. Hay sonido de caballos. Hay espadas chocando, sacando chispas. Hay relampagueo de lanzas. Estás destruida, Nínive. Imperio asirio, se acabó tu poder. Más tarde vendrá también la destrucción del imperio babilonio. Así funciona esto. Yo con esto voy a terminar esta primera parte. Cuando la gente nos critica, sobre todo de las iglesias que no son católicas, nos critican que por qué nosotros estamos como iglesia, la tenemos como cabeza en Roma. Pues porque la iglesia hizo alianza con el imperio romano. Vamos a unificarnos, imperio romano y la iglesia católica. Fue una estrategia. El imperio de Roma ya no existe y la iglesia está en Roma, donde fue la sede del imperio romano, es la sede de nuestra iglesia hoy. Los imperios tienen fecha de vencimiento. La iglesia lleva 2000 años y nadie la ha podido destruir. Leemos el Evangelio de Mateo 16, 24 al 28 y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recuperarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estas son las palabras de Mateo. Hemos dicho que Mateo es un evangelio escrito para los judíos que se están convirtiendo al cristianismo y les está diciendo: vale la pena seguir a Jesús. Dejen el Sanedrín, dejen a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, dejen eso no sirve. Vénganse con Jesús, les dice el evangelio de Mateo. Porque el que da la vida por Jesús, como hemos estudiado hoy al Padre Palacios, Rafael Palacios en Santa Tecla, el que da la vida por Jesús no la pierde. El que da la vida por Jesús la gana. Eso hizo Monseñor Romero. Entregó su vida por Jesús. Y no importa si lo mataron de un disparo, lo podían haber matado con aquellas 81 candelas de dinamita que le pusieron bajo el altar en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Pero no se activó el mecanismo, porque Monseñor Romero hubiera muerto con un
miles de gentes ese día domingo de Ramos del 79. Pero no explotó la dinamita. 71 candelas, no sé cuántas candelas de dinamita le habían puesto bajo la tarima de Monseñor Romero. Pero no. Monseñor Romero entregó su vida por Jesús y es uno de los modelos más recientes que tenemos. Solo hay 2 obispos muertos, 3 obispos muertos en el altar. Monseñor Romero es el último que muere en el altar. Por un disparo de un francotirador que recibió 1000 colones por haber disparado con Monseñor Romero. 1000 colones valía la vida de Monseñor Romero. Pero Monseñor Romero dio su vida por Jesús, por eso la ganó, por eso sigue presente, por eso está con nosotros. Rafael Palacios también dio su vida por Jesús. Esta lectura de Mateo la hemos escuchado seguramente muchas veces, pero yo sé que muchos no la logran comprender en su profundidad. Voy a tratar de explicar un par de cosas. Primero, hemos de comprender que la iglesia, que la fe, que la religión no es algo aparte. No es que aquí está el poder civil y allá está nuestra iglesia. No. Nuestra iglesia tiene que bañar todo lo civil. Nosotros debemos convertir, debemos hacer cristianos a todos los que tienen que ver con la vida civil. En este caso, quien tenga acceso a convertir al imperio de los Estados Unidos, que lo convierta. Que el imperio de los Estados Unidos deje de vivir de la guerra, de la venta de armas y del consumo de la droga. Que se hagan cristianos, sería el sueño. Quien tenga acceso al presidente de nuestros países, hagan los cristianos, hagamos los cristianos. Esa es la única solución que tenemos, no hay otra. El invadir países. Ahí tienen el ejemplo de Ucrania. Estados Unidos contento porque le manda $350,000, pero no le manda el dinero a Ucrania. Le manda $350,000 en armas que ellos fabrican. Así cualquiera. Porque entonces yo le doy este dinero a Ucrania para que se defienda de Rusia, entre comillas. Pero después Ucrania ya va a ser mío porque no me puede pagar los 350,000. Y cuando quiera le damos otros 750,000. Y cuando quiera le damos otros 300,000. Así ha vivido Estados Unidos. Porque no le da dinero para que la gente coma. Le da dinero en armas. Así son los imperios. Imperios que tienen fecha de vencimiento. En cualquier momento van a ser destruidos. Estados Unidos no lleva ni 100 años de ser imperio. Y no va a durar otros 100 años. No lo va a durar. Se va a destruir. Porque vive del negocio de las armas y del negocio de la droga. Segundo aspecto que quiero que tomemos en cuenta en esto es que debemos tomarnos en serio que mientras más cerca de Jesús estamos, más libres somos. ¿De qué nos sirve cuidar nuestra vida si estamos lejos de Jesús? De nada sirve eso. Tenemos que estar lo más cerca de Jesús para poder salvar nuestra vida. Mientras más nos alejamos de Jesús, perdemos nuestra vida. Vamos a despedirnos ahora con el himno de batalla, el himno que Monseñor le pidió a Guillermo Cuéllar, nuestro compositor salvadoreño de la Misa Popular Salvadoreña. Un canto, un himno al Divino Salvador, que escuchando la voz de Monseñor Romero, hace más grande esta fiesta del Divino Salvador del mundo. Bendiciones para todos y para todas. Una nota simpática también de nuestra vida diocesana, que un compositor y poeta nos ha hecho un bonito himno para nuestro Divino Salvador. Próximamente lo iremos dando a conocer. Vibran los cantos explosivos de alegría. Voy a reunirme con mi pueblo en catedral. Miles de voces nos unimos este día para cantar en nuestra fiesta patronal. Y así siguen estrofas muy sentidas por el pueblo.
La última es muy bonita, pero los dioses del poder y del dinero se oponen a que haya transfiguración. Por eso ahora vos sos, Señor, el primero en levantar el brazo contra la opresión. Los cantos explosivos de alegría, voy a reunirme con mi pueblo en catedral. Miles de voces nos unimos este día para cantar en nuestra fiesta patronal. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, El Salvador. No hay redención de otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador. Por ser el justo y defensor del oprimido, porque nos amas y nos quieres de verdad. Venimos hoy todo tu pueblo decidido a proclamar nuestro valor y dignidad. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, El Salvador. No hay redención de otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador. Ahora, Señor, podrás ser tú glorificado, tal como antes allá en el monte Tabor. Cuando tú veas a este pueblo transformado y haya vida y libertad en El Salvador. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, El Salvador. No hay redención de otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador. Pero los dioses del poder y del dinero se oponen a que haya transfiguración. Por eso ahora vos, Señor, sos el primero